Hola, bienvenidos a otro vídeo de Aprendite. Hoy vamos a hablar sobre wrappers o frontends de iptables o iptables y vamos a ver cómo se pueden utilizar, cuáles son los que más me gusta utilizar y vamos a empezar con UFW. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a ver en primer lugar UFW, como estábamos hablando. Aquí tenemos un servidor, ¿vale? UFW funciona tanto en dispositivos de sobremesa como, bueno, de sobremesa o quiero decir estaciones de trabajo, como servidores, y esto haría la función de un servidor ahora mismo. Y podemos habilitarlo con UFW enable. Lo único que antes de hacer esto, vamos a añadir una regla porque estamos conectados por SSH. Y si no, nos podemos quedar sin conexión. Si pusiésemos UFW allow 22, estaríamos diciendo directamente TCP. Aún así, a mí me gusta decir que es TCP o UDP para tenerlo claro. Vamos a abrirlo para todo el mundo, aunque habría que restringirlo. Luego veremos cómo se hace. UFW enable, que nos dice que efectivamente podríamos tener problemas con conexiones SSH, que si queremos habilitarlo, y ya está habilitado el firewall, seguimos teniendo conexión. En este caso, si hacemos ya UFW status verbose, vamos a ver que ya está activo, que tiene algo de login, poco, pero tiene algo, y por defecto estamos denegando, como política por defecto, estamos denegando el tráfico entrante y permitiendo el tráfico saliente. Eso quiere decir que si nosotros hacemos un ping hacia el exterior, pues tendríamos ping. Si nosotros cambiamos la política por defecto, nosotros especificamos que la política va a ser de denegación por defecto para el tráfico saliente, con esta sentencia, con UFW default deny outgoing. Ahora mismo, si lanzamos un ping, no nos va a funcionar. Aún así, desde el otro host tendríamos acceso. Es decir, nosotros tratamos de acceder al puerto 22. No sé si estará instalado aquí. Sí. Y nos responde el puerto. En cualquier caso, ahora tendríamos política por defecto para el tráfico saliente denegada. Para modificarla, pues simplemente cambiaríamos aquí deny por allow y volveríamos a tener tráfico saliente. De hecho, si restablecemos la política por defecto que habíamos puesto y hacemos un UFW status verbose, ahora vemos que esto que no lo habíamos visto, que es que está deny en ambas dos. Vamos a dejarla como allow y vamos a instalar Apache.
Ya está instalado, vamos a levantarlo. Si ejecutamos desde local un telnet a la IP pública por el puerto 80, nos está respondiendo. Si esto mismo lo ejecutamos desde el otro host, no nos responde, porque no tenemos una regla para permitir el 80 desde este host. Podríamos hacer como hemos hecho al principio, podríamos permitirlo con UFW allow 80, que hemos dicho que si no especificamos nada sería TCP. Si ahora vemos las reglas, vemos que tenemos 80 tanto en IPv4 como en IPv6. Y desde aquí ya tenemos acceso. ¿Cómo quitamos esta regla y especificamos que en vez de ser permitido el puerto 80 para todo el mundo es solo para un host? Bueno, pues podemos quitar la regla simplemente poniendo un delete delante. Ahora mismo volvemos a no tener acceso. Vale. Vamos a especificar solo que tengamos permitido el puerto 80. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a permitir todo el tráfico desde esa máquina. Entonces vamos a decirle allow from y le vamos a decir la IP de este host. Y hemos añadido la regla, por lo que ahora mismo, efectivamente, tenemos conexión a este puerto y a todos los puertos que tuviésemos abiertos. ¿Vale? Pero como está demasiadas cosas permitidas, están demasiadas cosas permitidas, vamos a borrar esta regla. Perdón, vamos a borrar esta regla. Y vamos a crear una regla para permitir solo el tráfico al puerto 80 desde este host. Y ya lo hemos añadido con esta sentencia, ufw allow from el host to any port y el número de puerto, y está permitido. ¿Cómo se vería esto en el verbose? Pues se vería en el from especificado esto y el 80. ¿Cómo se vería la regla anterior que no la hemos visto en el verbose, en el status verbose? Pues se ve igual con el host de origen que tenemos permitido y el puerto o todos los puertos, como se puede ver aquí. Hacer el delete y vamos a ver cómo se deshabilita el firewall UFW. Con esto hemos terminado la parte de manejo básico de UFW. Además, como decía al principio, no sé si lo he llegado a decir, UFW prácticamente nos lo vamos a encontrar en todos los Ubuntus instalados y normalmente es posible instalarlo en otras distribuciones, sobre todo en distribuciones Debian. Ya dejando al margen UFW, vamos a comentar un poco. A mí no me gusta. UFW no me gusta. Lo que pasa que, como decía, está instalado por defecto en Ubuntu y es bueno saber manejarlo por si tenemos que tocarlo en algún momento. Yo, si tuviese que elegir algún wrapper, algún frontend, elegiría Shortwall. Eh, Podemos ver
podemos ver un poco por encima Shortwall y si queréis dejar comentarios en el vídeo y hacemos un vídeo para ver solo todo lo relacionado con Shortwall. Si no tuviésemos posibilidad de instalar el Shortwall, yo recomendaría utilizar IP tables sin ningún wrapper. Lo único que al final es a veces más incómodo, pero vas a tener más control de ciertas cosas que desde UFW y otros wrappers pues es un poco más difícil de tener controladas. Vale, ya está instalado Shortwall. Entonces, por defecto, si lo intentamos levantar o le hacemos start, va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Porque tenemos que configurarlo. Este tiene un poquito más de configuración, pero es mucho más completo que el otro que hemos estado viendo. Aquí está habilitado. Vamos a ver exactamente el mensaje de error que ha dado. Y aquí lo que tenemos que crear es el fichero de zones. Entonces, ¿qué es el fichero de zones? Pues hay que definirle más rollo, o sea, es más a nivel, no es tanto a nivel estación de trabajo, etcétera. A nivel de estación de trabajo esto es más complicado, pero a nivel de servidor sí que lo recomiendo. En el fichero de zones tenemos que definir todas las zonas que se van a utilizar en este firewall, ¿vale? En este host. Entonces, primero, lo suyo sería crear el fichero de interfaces, etcétera. ¿Cómo vamos a ver esto? Aquí vamos a ver la ayuda y vamos a copiar los ficheros de ejemplo. Eso es lo más sencillo de hacer y luego vamos modificando. Estos ficheros de ejemplo estaban en usr sare doc. Vamos a ver si está aquí. Aquí están. Y aquí tenemos varios ejemplos. De todas formas, tenemos los enlaces a la documentación donde se pueden generar los ficheros de ejemplo. Entonces vamos a decirle que es uno, perdón, que es un sistema que tiene dos interfaces. Entonces, aquí tenemos todo. ¿Qué haríamos? Pues haríamos un rsync, pues AVR o PGP de todos estos ficheros a etc shortwall. Ya lo tenemos. Entonces, vamos a editar ahora los ficheros que hemos copiado y vamos a empezar con el de interfaces. Aquí tenemos la interfaz de internet y la interfaz local definida. Hay que poner los nombres correctos en vez de netinf y loginf. Hay que cambiarlo. En cualquier caso, vamos a editar primero los ficheros de interfaces. ¿Vale? Entonces, ETH0 y ETH1. La local ETH1 y la pública ETH0. Aquí lo cambiamos, ETH0 y ETH1. Modificado. Y vamos a decirle también, voy a revisar el fichero de zonas. Ok, está correcto. Vamos a ver el de políticas. Y en las políticas tenemos en la local aceptar todo hacia Internet y, o sea, quiero decir, desde la local hacia Internet aceptar todo, desde Internet hacia todas aceptamos todo y guardamos logs
y de todas, hace todas, pues no está permitido tampoco. Esa es la política básica, que se edita en el fichero de políticas. Luego, en el fichero de reglas, podemos añadir reglas de drop o reglas de hacer. Podemos añadir nuts y podemos hacer enmascaramientos de salida también. Podemos tener un road policy, podemos tener... O sea, es un muy completo, muy completo. Y como decía, pues requiere de un vídeo solo para explicar todo esto. Entonces, si queréis que entremos en profundidad, pues esto requeriría otro vídeo. Para aplicar las reglas, ¿cómo sería? Primero, comprobamos que estuviese bien todas las configuraciones. En este caso, pues no están bien todas las configuraciones y está diciendo que el fichero de SNAT, que es el enmascaramiento de salida, tiene algún problema. Entonces, el problema que tiene básicamente es que no le hemos dicho por qué interfaz tenemos que enmascarar. Es decir, que esto es ETH0 mismamente y ya debería estar bien. Hay algo más. Aquí nos pasa 3/4 de lo mismo. Está diciendo que no reconoce las interfaces. Entonces, bueno, vamos a darle una interfaz para salir del paso, pero como digo, en otro vídeo podemos explicar todo. Y ahora ya estaría bien y le podríamos hacer un restart. Algo más tiene y es que no está habilitado el arranque. Normalmente por defecto no lo está. Entonces aquí simplemente le ponemos un yes y ya estaría habilitado. ¿Qué podemos ver aquí? Si hacemos un shortwall status, vemos que está arrancado y podemos comprobar todas las reglas que hemos añadido. O sea, son todas las reglas que añade el propio software. Entonces va creando zonas, va creando chains y va añadiendo todo lo que hemos añadido de forma más amigable en los ficheros de texto en el propio iptables por detrás. Entonces, como decía, son muy completos, las reglas y los ficheros tienen más complejidad que UFW, pero también nos va a servir para poder crear pues, una política de seguridad dentro de este servidor o del que sea, dentro de una zona en concreto, de una forma mucho más cómoda. Siempre que se pueda, pues es mejor utilizar un firewall en condiciones, pero para proteger ciertas zonas o servidores en concreto, como decía, pues nos va a ayudar mucho más esto que un UFW, que yo lo veo desde mi punto de vista más para un entorno de una estación de trabajo. Entonces, espero que os haya gustado. Esto ha sido todo por este vídeo y si queréis que hablemos más de Shortwall o de cualquier otra cosa, eh, dejadlo en comentarios y vemos qué podemos hacer. Un saludo, hasta el próximo vídeo.